señor Rosario. ¿Sí? Buenas tardes, respetables estudiantes. Es un verdadero privilegio compartir con ustedes el curso de Derecho Civil y Procesal Civil en su presentación de preparación para privados. Mi nombre es Eleazar Alangúmer Cifuentes Orozco y se me dio la oportunidad, como reitero, de compartir con ustedes. Solo quisiera que activen, por favor, que me den alguna indicación si se escucha bien la presentación que estamos iniciando. Alguno que pueda hacerme, darme esa información. ¿Está bien el audio? Perdonen. ¿Sí? Perfecto. Muchas gracias. Estamos entonces, sí se escucha muy bien. Gracias, muy amables. Muy bien. El objetivo de la clase de esta tarde lo vamos a leer, lo tenemos a la vista en este momento. Realmente en la fase de preparación, o en esta etapa de preparación para privados, lo que cada uno de ustedes está haciendo es retroalimentar, y nuestro objetivo de la clase es retroalimentar conocimientos jurídicos en relación a la familia, sus instituciones y relaciones jurídicas, cuyas disposiciones sustantivas están reguladas principalmente en el Código Civil del artículo 78 al 368. Vamos entonces en materia a retroalimentar esos conocimientos jurídicos. Iniciamos con este mundo de describir, de conceptualizar, de definir lo que es familia. Para ello es importante que nosotros tengamos idea de aspectos básicos. El origen de la familia, el concepto de familia, la importancia de la familia y de su regulación jurídica, la naturaleza de las disposiciones legales relativas a la familia y división del derecho de familia y materias comprendidas en su regulación legal. Veamos. Origen de la familia. Realmente el origen de la familia es un tema de amplia discusión. Existe una serie de escritores, una serie de juristas que han realizado estudios, han realizado aportaciones en cuanto al origen de la familia. Valga decir que no existe una uniformidad de criterios entre los juristas en el entorno del origen de la familia, pero existen coincidencias en que la familia inicialmente no surgió en los términos que ahora conocemos. A un inicio se daba en las tribus, en las patrias y en todas esas formas de organizaciones sociales primitivas, la poligamia. La poligamia, que era una forma muy habitual de relaciones
entre, entre mujer y varios hombres. Esa circunstancia no permitía realmente que se tuviera a la familia como esa forma inicial de ser. No existía la familia como tal. Era una relación, como reitero, poligámica. La familia en sí empieza a constituirse cuando una mujer decide o en el devenir histórico inicia sus relaciones con una sola pareja, sea lo que se llamó monogamia. La monogamia que hasta cierto punto fue sentando las bases de lo que es familia. El matriarcado era la forma más habitual de poder ir sentando las bases de desarrollo de la familia. Y realmente fue hasta 1861 cuando se escribió una obra de derecho moderno del escritor Bachofen, que marca el inicio sistemático de la historia y del origen de la familia. Es entonces esa circunstancia que va sentando el origen de la familia como tal. Posteriormente, un norteamericano en 1871, Lewis Morgan, fue quien hace una marcada anotación o descripción sistemática de lo que es la familia y así inicia entonces a sentarse las bases del origen de la familia. Tenemos algo importante también aparte de lo que es el origen de la familia, el concepto de familia. El concepto de familia. Existe también una diversidad de conceptualizaciones. Hay desde conceptos que se circunscriben a una relación específica de pareja, esposo, esposa e hijos, tal como lo determina o como lo conceptualiza, perdón, Puig Peña. Puig Peña indica que la familia es una institución asentada sobre el matrimonio y que se enlaza en una unidad total a los cónyuges y a sus descendientes. Es circunspecta. Puig Peña no involucra en la conceptualización de familia a más integrantes que esposo, esposa e hijos que son descendientes. Francisco Messineo conceptualizó la familia como el conjunto de dos o más individuos que viven ligados entre sí por un vínculo colectivo, recíproco e indivisible, de matrimonio y también de parentesco de afinidad familiar. Significa esto que constituye un todo unitario y agrega que en sentido amplio pueden incluirse también en el término familia personas que han sido parte de los ancestros, incluso los difuntos, los antepasados, así como las familias que como estirpe van a formar la descendencia de quienes inicialmente generan ese vínculo que es la base de la familia. Entonces, un concepto de familia, existe diversidad de conceptos de familia. Y cada uno de ustedes puede tener su propia conceptualización de familia. La familia puede conceptualizarse como un microsistema social, como el grupo de personas que constituyen la base o el núcleo de la sociedad. Esa conceptualización
tiene un entorno o una relación con las ciencias sociales. Familia, microsistema social. Pero veamos, dentro del ámbito jurídico, Rogina Villegas define la familia, indicando que comprende padres e hijos. Se circunscribe la conceptualización de Rogina Villegas también en ese entorno que solo involucra a los padres y a los hijos, siempre que estos no estén casados o constituyan un nuevo núcleo o un nuevo círculo familiar. En conclusión, el concepto de familia, cada uno de ustedes puede irlo generando, puede irlo produciendo, y hay conceptualizaciones bien sencillas, ese grupo de personas integrados por el padre, la madre, sus descendientes. Aparte de eso, también pueden tenerse como miembros de la familia los antepasados y los que están por venir o formar la nueva estirpe. Esa conceptualización es una cuestión eminentemente personal y que cada uno se la va formando de acuerdo a la influencia que puedan tener escritores como los que ya mencionamos o el entorno en el cual vive. Veamos la importancia de la familia y de su regulación jurídica. Realmente, jóvenes, es vital. Pensar en familia es pensar exactamente en el núcleo de la sociedad, en esa base de una sociedad jurídica, política y socialmente organizada. Y es importante porque debemos de considerar que todas las relaciones que surjan a raíz de la familia tienen su influencia en el ámbito social. Nosotros, como estudiantes de Derecho, sabemos que la mayoría de problemas sociales, que la mayoría de grupos que tienen que ver con formas ilícitas de proceder, que tienen que ver con delitos, con actitudes que riñen con la moral, generalmente, no dije siempre, generalmente provienen estos individuos de familias desintegradas. Muy bien, entonces es importante tener en cuenta la integración, la conceptualización de lo que es familia en sí. Y esa importancia se refleja cuando hablamos de regulación jurídica de familia. Jóvenes, desde tener en cuenta que siendo núcleo de la sociedad, la Declaración Universal de Derechos Humanos toma en cuenta esta institución social, esta institución jurídica. En su artículo 25, la Declaración Universal de Derechos Humanos que fue aprobada en Asamblea General del 10 de diciembre de 1948, establece que toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia. Es reconocida internacionalmente la institución jurídica de familia. Aparte de eso, la Constitución Política de la República de Guatemala, tanto la de 1945, 1956, 1965 y la actual, reconocen y le dan un apartado especial a lo que es la familia. Podemos nosotros, creo que tienen la Constitución a la mano, la Constitución Política de la República de Guatemala, del artículo 47 en adelante regula en la sección primera lo que es la familia y habla de protección a la familia. Solo para que vean ustedes la importancia de esa regulación jurídica de familia.
El artículo 47 de la Constitución, reitero, dice: el Estado garantiza la protección social, económica y jurídica de la familia y que promoverá su organización sobre la base legal del matrimonio. Es un tema que veremos después. La igualdad de derechos entre cónyuges, la paternidad responsable y el número y espaciamiento de hijos. De igual forma, el artículo 48 habla de la unión de hecho, el 49 de la Constitución Política de la República habla del matrimonio y así sucesivamente. ¿Qué significa? Es importante la institución jurídica, la institución social de familia que existe en la regulación, tanto internacional como en la Constitución Política de la República de Guatemala, espacios establecidos donde se regula o se establece esas relaciones jurídicas que involucran a la familia. En el Código Civil, no digamos, es lo que estamos haciendo ahora. Analizando, vamos a conocer algunas instituciones más que tienen que ver con la familia. Veamos ahora la naturaleza de las disposiciones legales relativas a la familia. No vamos a perder mayor tiempo porque es bastante el contenido, pero sabemos y estamos todos conscientes de que las disposiciones ordinarias en relación a la familia tienen una naturaleza, es de derecho privado. Nosotros sabemos que el derecho en general se divide en derecho público y en derecho privado. Y la familia es parte de ese derecho privado. Hay una diversidad de materias comprendidas en la regulación legal de familia. Tendríamos que hacer una descripción detallada, pero vean, por ejemplo, para hablar del derecho de familia, podemos hablar de la ley de tribunales de familia, podemos hablar del Código Procesal Civil y Mercantil, que también ahí tiene aspectos, hay normativas que regulan algún tipo de relaciones en esas materias adjetivas y procesales en relación a la familia. Vamos a continuar. Y vamos a ir a otra institución que tiene que ver con el derecho de familia, con la familia en sí, el matrimonio. El matrimonio, y empecemos por su etimología, del latín matrimonium, matriz y monium. Matriz, que significa madre, y monium, que es una carga. Realmente esa frase latina hace ver que es la madre realmente la que carga, la que en sí recibe el peso o la responsabilidad del cuidado de los hijos. Por eso es de que el matrimonio se le da ese concepto, ese origen etimológico, Matris y monium, madre y carga, es lo que significa. Muy bien. ¿Qué criterios existen para determinar la naturaleza jurídica del matrimonio? Son 3 criterios realmente que los juristas analizan y describen. Para algunos juristas del matrimonio es un contrato, para otros es un acto jurídico y hay quienes sostienen que es una institución social. Veamos. Los que consideran que el matrimonio es un contrato, lo sustentan en que hay consentimiento de partes. Y que si hay consentimiento de partes, ellos ven como que existe un negocio jurídico establecido allí, lo cual sustentan y que si existe ese consentimiento para contraer matrimonio, cualquier actitud que riña, cualquier disenso
cualquier desacuerdo entre las partes que contrajeron matrimonio, sostienen ellos que implica la rescisión del contrato. Bueno, en países como el nuestro, creo que a algunos les gustaría que fuera un contrato para dejarlo y revocarlo, dejarlo sin efecto en cualquier momento. Y compartirían este criterio para determinar la naturaleza jurídica del matrimonio. Pero es discutible este criterio porque el matrimonio genera, más que obligaciones contractuales, genera obligaciones morales, obligaciones no patrimoniales necesariamente, por lo que los juristas que en países han tenido algún eco, hay algunos países del mundo desarrollado donde donde actualmente se tiene el matrimonio como un contrato. Recuerdo que tengo familiares en Australia y me han comentado que los contratos de matrimonio pues son temporales y que pueden dejarlos sin efecto al cumplir determinadas regulaciones que en esos países existen. Bueno, pero en Guatemala no es un contrato, ya veremos. Es un acto jurídico. Para explicar la naturaleza jurídica del matrimonio, hay algunos juristas también que sostienen que realmente es un acto jurídico, que es el formalismo que la ley establece que se concretiza al celebrar el matrimonio. No lo ven como contrato, pero sí como un acto, como la declaración de voluntad, pero porque se llenan formalidades. Y esos requisitos hacen que el matrimonio para ellos sea exactamente un acto jurídico. En nuestro país no es ni contrato ni es un acto jurídico, es una institución social. Y recordemos, si tienen su código civil a la mano, pueden auxiliarse si lo estiman prudente. El artículo 78 del Código Civil guatemalteco de forma clara preceptúa que el matrimonio es una institución social por la que un hombre y una mujer se unen legalmente con ánimo de permanencia. ¿Para qué? Para vivir, para reproducirse, para cuidar a sus hijos y para auxiliarse entre sí. Es entonces Guatemala, el Código Civil guatemalteco, quien acoge esta naturaleza jurídica al matrimonio como una institución social. Estamos entonces en que es la institución del matrimonio, no contrato, no acto jurídico, es institución social. Pero veamos, otro aspecto importante en relación al matrimonio. Impedimentos para contraer matrimonio. En los impedimentos los podemos subdividir. Los hermanos y medio hermanos. Los ascendidas, de hecho, con personas
parientes consanguíneos, ascendientes y descendientes que han estado ligados por afinidad, y personas casadas y unidas de hecho, mientras no se haya disuelto legalmente esa unión. ¿Y qué sucede? Hay sanciones, por supuesto, pero veamos en los casos de insubsistencia. Veamos, tenemos que hacer acopio del artículo 226 para ver algunas consecuencias penales de, de no atender la insubsistencia, los casos de insubsistencia. El artículo 200, quien contrajere segundo o ulterior matrimonio sin hallarse legítimamente disuelto el anterior, será sancionado dentro de los casos. El artículo 227 del Código Penal preceptúa: quienes contrajeren matrimonio sabiendo que existe impedimento que causa su nulidad absoluta, será sancionado con prisión de 2 a 5 años. Igual sanción se aplicará a quienes contrajeren matrimonio sabiendo que existe impedimento que causa su nulidad absoluta y ocultar esa circunstancia al otro cónyuge. Entonces, sí existen casos de insubsistencia. La ley establece los impedimentos para contraer matrimonio, pero también el artículo 89 regula la ilicitud del matrimonio. No podrán ser autorizados matrimonios. ¿Cuáles? Esto de ilicitud del matrimonio quiero aclararles que los numerales primero y segundo del artículo 89 del Código Civil fueron derogados por el artículo primero y segundo, vamos a ver, por el artículo cuarto para ser específico. El artículo cuarto del decreto 13/2017 derogó el numeral primero del artículo 89. El numeral tercero del artículo 89 fue también derogado por el decreto 27/2010 y por una inconstitucionalidad que fue contenida o fue dictada en constitucionalidad en el expediente 541-2006 con la argumentación de que se hacía cierta discriminación a la mujer casada que le ponía límites para contraer nuevo matrimonio. Entonces, hablamos ya de la ilicitud de matrimonios. El numeral cuarto al séptimo del Código Civil también tiene algunas prohibiciones. No podrá ser autorizado el matrimonio. ¿De quiénes? El numeral cuarto del artículo 89, Código Civil, establece del tutor y del protutor. Con las disculpas del caso. Del tutor y del protutor o de sus descendientes, con la persona que esté bajo su tutela o protutela. También el numeral quinto de ese mismo artículo, del tutor o del protutor o de sus descendientes, con la persona que haya estado bajo su tutela o protutela, sino después de aprobadas y canceladas las cuentas de su administración. No puede autorizarse también el matrimonio del que teniendo hijos bajo su patria potestad, no hiciera inventario judicial de los bienes de aquellos, ni garantizare su manejo, salvo que la administración pasare a otra persona, y tampoco podrá autorizarse el matrimonio del adoptante con el adoptado mientras dure la adopción. Hay sanciones, por supuesto. En estos impedimentos para contraer matrimonios hay sanciones. Veamos, el artículo 90 dice: si no obstante lo prescrito en los artículos ya referidos,
fuere celebrado matrimonio, ese será válido. Si la persona culpable de la infracción será responsable de conformidad con la ley y las personas a que se refieren los incisos cuarto y quinto perderán la administración de los bienes de los menores y no podrán sucederles por intestado. Bueno, entonces sí existen sanciones. Pero no solo eso, el artículo 91, veamos, si el funcionario que interviniera en el acto tuviera conocimiento de la existencia de algún impedimento legal, ya por razón de oficio o por denuncia al Ministerio Público o de cualquier persona, ordenará la suspensión de las diligencias matrimoniales y no podrá proseguirlas sino hasta que los interesados obtengan resolución favorable por la autoridad competente. Si la denuncia no fuera ratificada, quedará sin efecto. Pero veamos. Pero veamos. El artículo 437 del Código Penal, hablando de sanciones, hace una referencia exacta de cuál es la sanción para funcionarios. Vamos a auxiliarnos del Código Penal 437. Responsabilidad de funcionarios. El funcionario o ministro de culto debidamente autorizado que autorizare un matrimonio a sabienda de la existencia de un impedimento que cause su nulidad absoluta, será sancionado con prisión de 2 a 6 años e inhabilitación especial por el término que el tribunal fije, el que no podrá exceder de 6 años. Si el funcionario o ministro de culto hubiese obrado culposamente, será sancionado solamente con multa de 1,000 quetzales. Ahí entra discusión, el dolo, la culpa. Cuando es de su pleno conocimiento la existencia de algún impedimento y celebra el matrimonio, la responsabilidad ya está compartida. Ahora, si es culpa, si no tenía conocimiento, fue sin la intención premeditada que el funcionario llevó a cabo el matrimonio, pues hay una multa que el artículo 437 establece. Muy bien, salimos entonces de los impedimentos para contraer matrimonio, hablamos de casos de insubsistencia, hablamos de ilicitud del matrimonio y hablamos de sanciones. Pero continuemos con otros aspectos importantes. Impedimentos para contraer matrimonio. Ya hablamos de casos de insubsistencia, ya hablamos de ilicitud del matrimonio, de la ilicitud y de las sanciones. Ahora veamos. Celebración de matrimonio. Para la celebración del matrimonio veamos qué funcionarios pueden autorizarlo, cuáles son las formalidades y cuáles son los deberes y derechos que nacen a raíz del matrimonio. Los funcionarios que pueden autorizarlo. Para eso nos auxiliamos o nos sustentamos en el artículo 49 de la Constitución Política de la República de Guatemala. La Carta Magna de forma clara establece matrimonio. El matrimonio podrá ser autorizado por los alcaldes, concejales, notarios en ejercicio y ministros de culto facultados por la autoridad administrativa correspondiente. Esto es en cuanto a la regulación constitucional de qué funcionarios pueden autorizar el matrimonio. El artículo 92 del Código Civil también desarrolla esa norma constitucional y establece: el matrimonio debe autorizarse por el alcalde municipal o el concejal que haga sus veces o por un notario hábil legalmente para el ejercicio de su profesión. También podrán autorizarlo el ministro de culto de cualquier culto que tenga esa facultad otorgada por la autoridad administrativa que corresponda.
En esto debemos, en este ámbito de los funcionarios, tenemos que tener en cuenta también las formalidades. El artículo 93 establece todas las formalidades que son conditio sine qua non, requisitos necesarios para celebrar el matrimonio. Muchos de ustedes las conocen, las recordamos nada más. Las personas tienen que ser civilmente capaces. Luego tendrán que hacerlo ante el funcionario competente, principalmente de la residencia de los contrayentes. Serán juramentados, legalmente identificados, declaración sobre los puntos, sobre qué van a declarar, sobre varios puntos, que se harán constar en el acta respectiva: nombres y apellidos, edad, estado civil, vecindad, profesión, oficio, nacionalidad y origen, nombre de los padres, de los abuelos y su piel, ausencia de parentesco entre sí que impida el matrimonio, no tener impedimento legal para contraerlo, el régimen económico que adopten, sino presentar en escritura de capitulaciones matrimoniales y manifestación expresa de que no están legalmente unidos de hecho con tercera persona. Esto en cuanto a las formalidades. El artículo 95 también del Código Civil. El 94 no hacemos referencia. ¿Por qué no mencionamos el 94? Porque habla del matrimonio de menores de edad y todos nosotros sabemos ya que el decreto 13/2017 en su artículo cuarto derogó el artículo 94 del Código Civil y ahora ya sabemos que no es posible autorizar bajo ninguna forma el matrimonio con menores de 18 años. Por eso es de que dentro de las formalidades nos vamos al artículo 95. Es una formalidad más, dice o preceptúa la ley: el contrayente que hubiese sido casado presentará el documento legal que acredite la disolución o insubsistencia del matrimonio anterior. Si hubiere tenido hijos, comprobará estar garantizada la obligación de alimentarlos, y si tuviere bienes de menores bajo su administración, presentará el inventario respectivo. Esto también como otra de las formalidades. De igual manera, el Código Civil en su artículo 96 regula y uno de los requisitos que son obligatorios realmente, pero que en la práctica notarial casi siempre pues ya no se exige por las razones que voy a argumentar. Como requisito indispensable para celebrar el matrimonio está la constancia de sanidad para ambos contrayentes. Pero generalmente cuando llegan parejas a celebrar realmente o a requerir los servicios de un profesional, de un notario, para celebrar el matrimonio, comparten, platican con uno, y de hecho ya en la mayoría de relaciones o de parejas que requieren servicios para celebración del matrimonio civil, pues ya han tenido algún tipo de relación sexogenital. Por lo tanto, la constancia de sanidad prácticamente deviene innecesaria, y les digo, en la práctica, la experiencia que tenemos, realmente raros matrimonios hemos tenido que o hemos contado con esa constancia de sanidad. El artículo 107 del Código Civil, veamos. El artículo 107 establece también algún otro tipo de matrimonios entre militares, ya con las especiales de ese tipo de evento, ese tipo de matrimonio civil. Dice que los militares y demás individuos pertenecientes al ejército que se hallaren en campaña o en plaza sitiada, o sea que estar en campaña o en una plaza sitiada no le resta el derecho a parejas de contraer matrimonio, pero podrán contraer matrimonio, dice, ante el jefe del cuerpo de la plaza, siempre que no tengan ningún impedimento notorio que imposibilite la unión. Dentro de 15 días de terminada la campaña o levantado el sitio, se enviará el acta original del matrimonio al registro civil que corresponda.
Bueno, esto es en cuanto a formalidades. Veamos ahora deberes y derechos que nacen como consecuencia jurídica del matrimonio. Recordemos que cuando se celebra un matrimonio, es una obligación notarial, notarial, exactamente, la lectura del artículo 78 y el artículo 108 a 112. El artículo 78, que ya lo enfocamos, es la definición legal del matrimonio. Y ahí es donde enfatizamos, recuerdan ustedes ya, que el matrimonio es la institución social por el cual un hombre y una mujer enfatiza, gracias a Dios la ley tiene eso establecido, un hombre y una mujer. Por supuesto que con esa discusión de género, con la inclinación genérica, pues afortunadamente nuestro Código Civil no ha sido afectado y sigue pensando o sigue regulando que el matrimonio es institución social y que es un hombre y una mujer, que con ánimo de unirse legalmente y con la intención de permanencia. Entonces, ese artículo es imprescindible, es necesario leerlo para que la pareja lo entienda. En ese artículo, la parte final habla de auxiliarse entre sí. Es necesario que cuando leamos esta parte del artículo, parte final del artículo 78 del Código Civil, enfaticemos o tengamos en cuenta que es la necesaria ayuda recíproca entre la pareja. No es solo cuestión de celebrar el matrimonio hoy, una fecha determinada, que pues es una alegría. Los jóvenes contrayentes en su mayoría, aunque contraen matrimonio también personas ya grandes, pero esas características físicas hay que reflexionar en que van a cambiar, en de que el estado de salud actual es muy bueno, es sano, pero que esa salud puede cambiar y que por eso nos preceptúa el auxiliarse entre sí, el ayudarse entre sí. Bueno, pero veamos, ¿cuáles son los derechos y obligaciones? El apellido de la mujer casada, pero no es una obligación, ese es un derecho. Es el derecho que tiene la mujer de agregar a su apellido el apellido de su cónyuge y mantenerlo siempre que subsista el matrimonio. El artículo 109 del Código Civil establece también la representación conyugal y ahí establece que la representación conyugal corresponde en igual forma a ambos cónyuges. Tendrán autoridades y consideraciones iguales en el lugar. De común acuerdo fijarán el lugar de su residencia y arreglarán todo lo relativo a la educación y establecimiento de los hijos y a la economía familiar. Si no se ponen de acuerdo en caso de divergencia, el juez de familia decidirá a quién le corresponde la representación conyugal. Pero en desarrollo del artículo 47 de la Constitución, donde hablaba que uno regula que la igualdad de derechos debe prevalecer en familia, entonces la representación conyugal es igualdad. Ambos ejercen esa representación. El artículo 110 establece la obligación que el hombre tiene de proteger a la mujer y está obligado a suministrarle todo lo necesario, pero de acuerdo a sus posibilidades económicas. Luego, el artículo 111 del Código Civil establece la obligación de la mujer al sostenimiento del hogar. Y esto se concatena con el principio de igualdad. La mujer también tiene igual responsabilidad y deberá contribuir equitativamente al sostenimiento del hogar. El artículo 112, que preceptúa los derechos de la mujer sobre los ingresos del marido. Esto es protegiendo básicamente la alimentación, la manutención de la mujer, de los hijos, en relación con otros compromisos económicos que pueda tener el esposo. Por lo que el derecho de la mujer es preferente sobre los ingresos del marido. Muy bien, vamos a ir un poquito rapidito porque
¿sí? Por el tiempo y aparte de eso que no tenemos energía eléctrica en San Marcos, ojalá nos quedemos sin carga. Vamos entonces ahora con el régimen económico del matrimonio, capitulaciones matrimoniales. ¿Qué son esas capitulaciones matrimoniales? Convenios, pactos que se otorgan a la pareja entre sí. A todo ello, eh, eh, los regímenes establecidos en el código son los que están en su diapositiva. La comunidad absoluta, artículo 122. El artículo 122 del Código Civil, donde habla de la comunidad absoluta, regula el régimen de comunidad absoluta. Todos los bienes aportados al matrimonio por los contrayentes o adquiridos durante el mismo pertenecen al patrimonio conyugal y se dividirán por mitad al disolverse el matrimonio. Comunidad absoluta. Todos los bienes que aportemos y los que vayamos a producir se constituyen en el patrimonio conyugal. ¿Qué significa? Todo es de los dos. Si se disuelve el matrimonio, entonces hay que partir ese patrimonio. Si se disuelve el matrimonio, tenemos que pensar en la partición del patrimonio conyugal, mitad, mitad. Separación absoluta, está en el artículo 123 del Código Civil. Esto se explica por sí. Cada quien preserva la propiedad, la libre disposición de sus propios bienes llevados al matrimonio. Y luego tenemos la comunidad de gananciales en el artículo 124. El marido y la mujer conservan la propiedad de los bienes que tenían al contraer el matrimonio y de los que adquieren durante él por título gratuito, o sea, las donaciones, por ejemplo, o con el valor de unos y otros, pero harán suyos por la mitad al disolverse el patrimonio conyugal de los bienes, los frutos de los bienes, los que compren o permuten con esos frutos, y los que adquiera cada cónyuge con su trabajo, empleo, profesión o industria. Esto es en cuanto a la comunidad de gananciales. Luego tenemos algo que es importante, la alteración de capitulaciones, artículo 125. Es cierto que cuando se celebra el matrimonio deciden o pactan determinado régimen económico, sea comunidad absoluta, sea separación absoluta o comunidad de gananciales. ¿Se puede cambiar? ¿Se puede alterar estas capitulaciones? Claro que sí. Artículo 125. Los cónyuges tienen derecho irrenunciable de alterar las capitulaciones matrimoniales y adoptar otro régimen económico del patrimonio conyugal durante el matrimonio. La modificación de capitulaciones matrimoniales deberá hacerse por medio de escritura pública, que se inscribirá en los registros respectivos y solo perjudicará a tercero desde la fecha de su inscripción. Hablamos ya de la alteración de capitulaciones matrimoniales. Ahora, régimen subsidiario, artículo 126. A falta de capitulaciones sobre los bienes, se entenderá contraído el matrimonio bajo el régimen de comunidad de gananciales. O sea, el de comunidad de gananciales llega a constituirse como el régimen subsidiario. Si celebramos un matrimonio, se suscribe el acta y no se hace constar, se entiende entonces que adoptaron subsidiariamente la comunidad de gananciales. Muy bien, insubsistencia, vamos a regresar, insubsistencia y nulidad del matrimonio. Ya hablamos de la nulidad del matrimonio por algún tipo de prohibición expresa que la ley establece, pero tenemos que hacer una diferencia entre lo que es la nulidad absoluta y la nulidad relativa. La insubsistencia del matrimonio podemos sustentar en el artículo 88 y 144 del Código Civil. Esto, para hablar de nulidad absoluta, tenemos que concatenarlo con el artículo 1301, 1302, si no estoy mal. Pero bueno, por favor, en su lectura complementaria,
pueden ir a ese artículo. ¿Qué significa? Hay nulidad absoluta cuando no se han cumplido con formalidades esenciales para la celebración de un acto, en este caso del matrimonio. ¿Opera la prescripción en esos casos? No opera la prescripción. ¿Qué significa? Que un matrimonio donde se haya incumplido lo preceptuado en el artículo 88 y 144 del Código Civil, ahí no opera prescripción, en cualquier momento puede plantearse la nulidad absoluta. Ahora bien, la anulabilidad del matrimonio o nulidad relativa es cuando adolece de algún vicio, pero algo que puede subsanarse y hay plazos para hacerlo. Eso podemos verlo en el artículo 145 al 152. Vamos a ver, vamos a leer. Es anulable el matrimonio cuando uno o ambos cónyuges han consentido por error, dolo o coacción. ¿Ven? Aquí hay unos vicios del consentimiento. 146 habla del error. 147 de la violencia y así sucesivamente, hasta llegar al 152. La declaratoria de nulidad o de insubsistencia del matrimonio se mandará a publicar por el juez en el diario oficial y se comunicará a los registros civiles y de la propiedad para que se hagan las cancelaciones o anotaciones correspondientes. Entonces, nulidad absoluta cuando se incumple con lo que preceptúa el artículo 88 y 144. ¿Se recuerdan el 88? Insubsistencia. ¿Qué prohibiciones para contraer matrimonio, etcétera? Y nulidad relativa es cuando se celebra un matrimonio, pero que existen algunos vicios del consentimiento y se puede tramitar o procurar la nulidad. Sí se puede hacer, solo que existen plazos para poderlo realizar. Vamos a continuar, veamos algo más acá. Muy bien, vamos a ver. Nulidad relativa, entonces, ya dijimos que es cuando se da la posibilidad de anulabilidad del matrimonio porque existieron vicios de consentimiento al momento de su celebración. La nulidad absoluta, ya dijimos que es cuando no se cumplieron con requisitos esenciales y se violentó lo preceptuado en el 88 y 144 del Código Civil. Damos aquí por concluido lo que es el matrimonio. Bueno, y luego nos pasamos a lo que es la separación y el divorcio. Compartamos un concepto que tenemos allí. La separación es la interrupción de la vida conyugal por conformidad de las partes o por fallo judicial, sin que quede extinguido el vínculo matrimonial. La separación solo interrumpe la vida conyugal. Puede modificar, pero no extingue el vínculo matrimonial. Ese concepto de separación por conformidad de las partes o fallo judicial sin que se extinga el vínculo matrimonial es una definición de la institución por cuya virtud se rompe o disuelve plena, absoluta y definitivamente el lazo matrimonial de una nupcia legítimamente contraída o contra lo que no se ha promovido impugnación, dejando a los esposos en libertad de contraer nuevo matrimonio. Civil, con dos palabras. El matrimonio se modifica por la separación y se extingue con el divorcio. ¿Qué es el divorcio? Es la extinción del vínculo matrimonial. Lo dijimos ya. Matrimonio se modifica con la separación y se extingue con el divorcio. Casos en que puede declararse la separación y el divorcio. Bueno,
generalmente la ley preceptúa por mutuo acuerdo de cónyuges y por voluntad de uno de ellos por causa determinada. Por mutuo acuerdo son los divorcios que casi siempre le denominamos ya en el trámite o en la vida cotidiana del abogado litigante. Son divorcios por mutuo acuerdo o de mutuo consentimiento. Hay que cumplir con unos requisitos, sí, hay que cumplirlos. El plazo, 1 año después de celebrado, mínimo. Y luego hay que hacer las bases del divorcio, hay que ver a quién van a quedarle confiados los hijos, hay que pensar en la pensión alimenticia, si se va a, tal vez no a renunciar. La pensión alimenticia, cuando es un divorcio de mutuo acuerdo, casi siempre la mujer indica que no es necesario que sí fije pensión porque cuenta con bienes suficientes para su subsistencia. Ahora bien, lo que sí es obligación del juez es procurar que la pensión alimenticia del menor quede totalmente garantizada. Perfecto. Por mutuo acuerdo, entonces, divorcios por mutuo consentimiento. Por voluntad de uno de ellos son los divorcios ordinarios. Es decir, divorcios en que se tramitan por causal determinada en la vía ordinaria. No hay acuerdo entre las personas, ya no conviven y quieren divorciarse. Por supuesto que pueden acudir al tribunal. La base procesal del divorcio ordinario es el artículo 96 en adelante del Código Procesal Civil y Mercantil. Y las causas para determinar las causas que pueden dar lugar a tramitar el divorcio están preceptuadas en el artículo 155 del Código Civil. Esto para su lectura. Está la infidelidad, riñas constantes, etcétera, etcétera. Un poquito más rápido. Salimos ahora. Vamos a ver. Separación y divorcio. Veamos efectos. Efectos comunes de la separación y el divorcio. Efectos comunes. El artículo 159 del Código Civil regula esos efectos comunes. Liquidación del patrimonio de los cónyuges. El cónyuge inculpable tiene derecho a alimentos. Son prácticamente efectos comunes. Suspensión o pérdida de patria potestad si fuera el motivo de la acción procesal de la separación. El padre puede perder, o la madre, la patria potestad, si realmente se separaron exactamente por esa petición, por el maltrato, por qué sé yo, cualquier circunstancia a un menor. Pero me interesa básicamente efectos comunes de separación y divorcio. Esos efectos los va a encontrar uno en la separación y los va a encontrar uno en el divorcio. Liquidación del patrimonio. Al cónyuge inculpable le corresponde pensión alimenticia y suspensión o pérdida de la patria potestad si ese fuera el motivo de la separación o del divorcio. Efectos propios de la separación. Ya escuchamos que la separación solo de alguna forma modifica, pero no extingue. ¿Y cuál es el efecto de la separación? Subsiste el vínculo conyugal. El cónyuge inculpable tiene derecho a sucesión intestada, como el matrimonio en sí subsiste, están separados legalmente, están separados judicialmente, pero al cónyuge inculpable le asiste el derecho de suceder intestadamente. Fallece el esposo, solo había una sentencia de separación, perfecto. ¿Qué significa? Que le asiste el derecho para tramitar la sucesión intestada. Efectos propios del divorcio, claro, disolución del vínculo y libertad para contraer nuevo matrimonio. Perfecto, vamos a la unión de hecho. Voy a correr un poquito, que ya estoy con muy poca carga, perdone, pero vamos. Unión de hecho, del artículo 173 al 189 del Código Civil. Es una institución social por la que un hombre y una mujer con absoluta libertad de Estado se juntan maridablemente, sin estar casados entre sí, con el propósito de tener un hogar y una vida en común más o menos duradera,
cumpliendo con fines similares a los del matrimonio y con el plazo mínimo y condiciones para que goce de la protección legal. Esa es una definición de María Luisa Beltranena de Padilla. Veamos ahora cuándo procedencia de la unión de hecho. Procede, 1, cuando la pareja tenga capacidad para contraer matrimonio. Procede la unión de hecho, sí, si la pareja tiene capacidad para contraer matrimonio. 2, que pueda declararse por ambos. Eso, la unión de hecho puede declararse por ambos, por la pareja, ante el alcalde o notario, o por solicitud de reconocimiento judicial. Esto podemos verlo en el artículo 173 y 178 del Código Civil. 3, la condición sine qua non para que se proceda a la unión de hecho es que exista hogar, que exista vida en común constante. Plazo para ser declarado. La unión de hecho puede ser declarado cuando esa convivencia sea por más de 3 años ante familiares y relaciones sociales. Y 5, cuando con la unión de hecho se cumplan con fines de procreación, salvo excepciones, alimentación, educación de hijos y auxilio recíproco. Vamos con la unión de hecho. Veamos ahora el parentesco. El parentesco en sí es relación entre sujetos de derecho que descienden unos de otros o de un tronco común y comparten una misma carga genética. El parentesco entonces es esa relación de descendencia de padres a hijos, de hijos a nietos, etcétera, y que comparten una misma carga genética. Clases de parentesco, se los recordamos, jóvenes, por consanguinidad, dentro que se da hasta el 4º grado, desciende de un mismo progenitor, por consanguinidad, hasta el 4º grado, descienden de un mismo progenitor. Parentesco por afinidad o de afinidad, dentro del 2º grado, une un cónyuge con el otro y sus parientes consanguíneos. El civil, parentesco civil, nace de la adopción y solo existe entre adoptante y adoptado. Los cónyuges son parientes por afinidad, pero no forman grado. Vamos, paternidad, maternidad y filiación. La filiación es el vínculo de carácter biológico y jurídico existente entre los padres, las madres y los hijos, o bien entre uno solo de aquellos y estos que tienen su origen en la concepción natural de la persona humana y que al estar declarado en forma legal hacen derivar entre los mismos diversos derechos y obligaciones. El Código Civil nuestro regula eso en el artículo 199 al 227. La maternidad se presume. Sí, es lógica, es sencilla, porque solo se establece con el parto. La paternidad sí debe probarse. Por eso los dichos de los abuelos, ¿verdad? Hijo de mi hija, mis nietos serán. Pero hijos de mis hijos, saber si serán. Es un dicho muy vulgo, pero realmente, ¿por qué? Porque la paternidad debe probarse. Normas de la paternidad y de la filiación. Presunción de paternidad. La paternidad se presume y la ley establece en qué casos puede presumirse. El 199 del Código Civil nos ayuda y estamos con poca carga. Seguimos batallando. Espero no quedarnos con este contenido que nos queda. Pero bueno, se presume el nacimiento o la paternidad, mejor dicho, si el hijo es nacido después de 180 días de celebración del matrimonio, el hijo nacido dentro de los 300 días siguientes a la disolución del matrimonio. Impugnación de paternidad, artículo 200 y 201, sí se puede impugnar. Hay prueba en contrario, ya saben que es el ADN,
y debemos de tener en cuenta para eso el decreto 39/2008 que introdujo la prueba de ADN para determinar la paternidad. ¿En qué casos? Cuando se tramita un juicio ordinario de filiación o paternidad, por ejemplo, matrimonial o extramatrimonial. Ya entramos al otro tema. Clases de filiación, matrimonial y extramatrimonial. Artículo 209 del Código Civil. Formas del reconocimiento, vamos a ver, formas, voluntaria, artículo 211. Vamos corriendito. Formas del reconocimiento. El reconocimiento voluntario puede ser en partida, en acta, por escritura, por poder, etc. Y judicial, el reconocimiento está en el artículo 220, acción judicial de filiación. El hijo que no fuere reconocido voluntariamente tiene derecho a pedir judicialmente, se declare su filiación y ese derecho nunca prescribe respecto de él. Salimos entonces de la paternidad y de la filiación y ahora nos vamos. Aquí corrimos con esto, me perdonan caballeros, respetables estudiantes mujeres y hombres. Muy bien. Técnicas modernas biológicas de procreación e inseminación artificial. No voy a hacer mayor acopio de esto porque no existe una regulación específica que yo conozca de momento en la que en nuestro país esté regulada esa inseminación artificial y esa madre sustituta. Entonces, creo que lo ideal ahorita sería suplicarles que tengan en cuenta las siguientes cuestiones a resolver. Son las siguientes preguntas. Número 1, ¿en qué rama del derecho se ubica el derecho de familia según la sistemática jurídica? 2, ¿cuál es la doctrina que sustenta el Código Civil guatemalteco en relación a la naturaleza jurídica del matrimonio? 3, explique la diferencia entre nulidad y anulabilidad del matrimonio. 4, enumere y explique los regímenes económicos del matrimonio. Pasamos a la pregunta 5, aquí el número 5. ¿Cuáles son, ¿Cuáles son los efectos comunes de la separación y del divorcio? Sí, los conocen. ¿Cuáles son las condiciones para declarar la unión de hecho? También las vimos. ¿Cuáles son las formas de filiación? ¿Cuáles son los efectos propios del matrimonio? Explique las características del reconocimiento y explique clases de parentesco según el Código Civil. Jóvenes, hasta allí estamos con el contenido para esta fecha. Quiero agradecerles su tolerancia y perdonen que haya corrido un poquitito, pero estoy por quedarme ya sin carga. Agradezco su bondad. Si tienen algunas preguntas, por favor, pueden escribirlas en el procedimiento que ustedes ya conocen. Y voy a procurar dar respuesta a las que aún me dé tiempo. Perdonen, jóvenes. Yo no sé. De momento no tenemos ninguna pregunta. Les suplico que tengan en cuenta todos, por favor, el listado de leyes que la respetable licenciada Sofía Chocolán les compartió en la primera clase, que dicho sea de paso, estoy agradecido con ella haberme cubierto, que por cuestiones de salud no pude hacerlo. Entonces, que tengamos en cuenta, por favor, la lectura
que